Ahí está, creo que ya estoy igual con el audio. Voy a igual compartir el material. Yo espero que esta ya sea la última, esperemos que sí. Eh, mm, Brian, no se escucha ahí extraño, ¿verdad? O sea, se escucha, según yo, bien. ¿Mande? O bueno, más que cortado, como la interferencia esta de los luego que se ponen por las dos, no, ¿verdad? No, yo te escucho bien. Va, que va. Bueno, Astrid creo y Mont ahorita se conectan. Bueno, Astrid me dijo que en ratillo. Bueno, estábamos con emociones. Emociones es también otra función mental superior de los humanos. No es propia de los humanos, pero sí es, tiene un pasado social muy chistoso las emociones. Y es que, a ver, emoción va a indicar en el análisis de un suceso interno o externo como significativo. Es decir, lo que va a pasar dentro de nos o fuera de nos, la emoción es la que le va a encargar de darle un significado. Y se acompaña de una expresión corporal, una expresión facial, una evaluación subjetiva, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo lo tengo, emoción es igual a la suma del análisis interno o externo, más la expresión corporal, más una evaluación subjetiva. Evaluación subjetiva es qué tan bien, qué tan mal se siente esa emoción que acabo de experimentar. Y existen 6 tipos de emociones básicas y se les llama básicas porque están presentes en todas las culturas. Estas son la ira, bueno, a ver, por ejemplo, aquí la ira, no sé, yo creo que puede ser la primera, la alegría, la que vemos en la imagen, pongo el láser. Esta puede ser la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, puede ser el desagrado, más asombro que miedo. El miedo es este. Fíjense cómo, o sea, podemos pensar que tenemos tantas emociones, pero no, existen 6 emociones básicas. Hay lecturas que ya se quieren poner una séptima que no es relevante hablar, pero bueno, las importantes es la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el desagrado y el asombro. Estas son 6 que persisten en todas las culturas humanas y por eso tiene un pasado chistoso, un pasado interesante. En el estudiar las emociones no ha sido fácil ni objetivos de la ciencia. Sin embargo, gracias a los estudios de imagenología, hoy sabemos las emociones, cómo las emociones que tomamos repercuten en nuestro sistema nervioso, en nuestra forma de pensar y de actuar, en el alentamiento, la atención, el aprendizaje, la memoria, las funciones mentales que ya vimos. Desde la neuroanatomía vamos a tener otra vez al sistema límbico y como estamos hablando de emociones, aquí los que les estoy diciendo son importantes sí o sí. Hipocampo, amígdala, cuerpos mamilares, la corteza del cíngulo, que es CC, y el giro parahipocampal, que es donde el hipocampo tiene esta curvatura de su pancita, como si lo comparáramos con el hipocampo real, es su curvatura, su pancita. Entonces, neuroanatómicamente estas son las funciones, las estructuras que se encargan de esto. Además de esto, pues vamos a tener otras, como la corteza entorrinal, el hipotálamo, el núcleo septal, la corteza del lóbulo frontal. Son importantes, sí, a lo mejor ya para funciones muy específicas. Pero estas que les pongo aquí en presentación son las más importantes. Tenemos que gracias a las tecnologías en neuroimagen nos ha permitido conocer los procesos emocionales eh, para estudiarlos, como las resonancias magnéticas, las IRM, o las tomografías por emisión de positrones. Y pues cada vez más hay más investigaciones desde las neurociencias, la psicopatología, la neurobiología, etcétera, que tratan de explicar o de explicar las alteraciones tanto moleculares, morfológicas, usando estas técnicas. Miren esta ruedita, tenemos aquí a las 6 emociones básicas: ira, asco, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, y cada una, fíjense cómo desemboca en otras emociones. Por ejemplo, voy a explicar una nada más porque si no, pues qué flojera, pero no sé, felicidad. Cuando yo estoy felicidad, yo puedo identificarme alegre, interesado, orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista. Ajá, estas son
este segundo círculo son las emociones secundarias y las emociones específicas son las subdivisiones de cada emoción secundaria. Por ejemplo, si hoy me siento feliz, pero no sé qué tan feliz me siente, yo me siento, por ejemplo, veo esta tabla y me veo que me veo optimista. Y si me veo optimista, me puedo ver inspirado o abierto. Emociones básicas, secundarias y específicas. Y esta tabla es el porqué de la neuroimagen, por qué ha sido importante para conocer esta técnica, estas tecnologías. Y bueno, gracias a esta, pues hemos podido tener evidencia para el proceso emocional, para la función de la amígdala, que ya les comentaba que era para el miedo. Hemos visto que la tristeza se asocia con la actividad en el cíngulo subcalloso, debajo del calloso, pues, etcétera. Miren, aquí hay un conjunto de 8, 3, 7 ejemplos, me parece, para los que nos ha servido la neuroimagen. Y de hecho, las imágenes de neuroimagen, desde mi punto de vista, son las más hermosas que verán en toda la carrera. Sobre todo las de emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones, son inimaginables, indescriptibles y sobre todo irrepetibles. Y la última función mental que vamos a ver es el pensamiento, que es la función que le ayuda al cerebro a formar ideas y establecer las relaciones entre ellas. Nuestro primer punto. En la corteza prefrontal, que ya lo habíamos visto, se encuentra el asiento neurobiológico del pensamiento. Gracias a esta corteza, hay muy pocos animales que la tenemos, homínidos, algunos peces como el delfín, muchas aves, se encuentra el asiento neurobiológico. Esta es la que nos va a permitir tener pensamientos abstractos. Y en la corteza prefrontal dorsolateral, que ahora sí es donde yo les decía, esta es propia del humano, aquí es lo necesario para la memoria del trabajo espacial. Es acomodar, regular, todo esto que ya veíamos cuando hablamos de memoria. Vamos a ver que razonamiento y pensamiento no son lo mismo. Razonamiento es la resolución de problemas que nos permite extraer conclusiones, aprender de manera consciente y para que se establezcan conexiones causales y lógicas. Por lo tanto no es lo mismo que pensamiento, que ya vimos qué onda con ello, ¿no? Por otro lado, la toma de decisiones, pues vamos a decir que la toma de decisiones es la selección de una opción dentro de un conjunto de alternativas, considerando los posibles resultados y consecuencias. Y para tomar una decisión se involucran pues a la amígdala, a la ínsula, la corteza prefrontal medial, corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior, muchas más. O sea, aquí pongo los más importantes: tálamo, núcleos accumbens de la base, núcleos de la base y los núcleos cerebelosos, que son los más importantes para tomar una decisión. Vean por eso qué tan importante es la toma de decisiones, porque gracias a esto, híjoles, son muchísimas estructuras, pero todas estas estructuras están relacionadas entre ellas. Las funciones mentales, eh, este es el último punto, en conclusión, nos han servido para trascender como especie, nos ha servido para trabajar al unísono, para la creatividad, para la inteligencia, para modificar al mundo, para establecer comunidades complejas. Han sido productos de este trabajo coordinado. Las funciones mentales, entonces, por eso son importantes, para el humano principalmente, pero claro, tenemos otras especies también tienen funciones mentales, a lo mejor no tan superiores o no tan reconocidas como nosotros, pero sí existen y sí deben ser reconocidas. Ok. De manera rápida vamos a la psicoinmunoendocrinología, que por primera vez lo dije bien. Es una rama médica que se va a encargar de explorar y analizar las conexiones entre qué sistemas. A ver, psico lo vamos a dejar ahorita aparte, pero neuro, entre el sistema neurológico, endocrino, sistema endocrino, perdón, y inmunológico del sistema inmunológico. Entonces se encarga de estos tres sistemas, desde los componentes anatomofisiológicos hasta las alteraciones fisiopatológicas que conllevan a las enfermedades y trastornos del individuo. Se va a apoyar en la psicología, que ahora sí por eso tengo psico, y sus fenómenos sobre la salud y la enfermedad. Entonces, en las etapas más tempranas del desarrollo, pueden surgir algunas enfermedades que se van a manifestar desde ahorita, a las que vamos a conocer como
Estas etapas van a abarcar desde la preconcepción hasta la adolescencia. Y son enfermedades a las que llamamos programadas multidireccionalmente, porque pues ya están básicamente escritas en nuestro código genético. Y es cuando los factores de riesgo heredados interactúan potentemente para la aparición y curso de la enfermedad. Ajá. También vamos a tener algunas enfermedades que se van a dar en el climatorio, en la vejez, que pueden ocurrir por otros problemas, pero que también están relacionadas con la psiconeuroinmunoendocrinología. Y bueno, si hablamos de psiconeuroinmunoendocrinología, necesitamos hablar del hipotálamo. De hecho, aquí, miren, yo les voy a dejar en la laptop la presentación, pero si quieren ahorita fijar la pantalla porque tengo un esquemita que a lo mejor sirve un poquito más para la siguiente, ahorita todavía no. El hipotálamo va a tener los núcleos de regulación neurológica y endocrinológica que coordinan a las respuestas dependientes del cortisol. El cortisol, recuerden, de por vida es la hormona del estrés. Y factores proinflamatorios del sistema inmunológico. Entonces, NIE, de neurología y endocrino, nos van a dar a las respuestas dependientes de cortisol. La inmunocrinología a las respuestas a las respuestas o a los factores proinflamatorios del sistema inmunológico. Y a la psicología, P, a la memoria del trabajo, al apego, a la afiliación, a las circunstancias, al circuito, recompensas, estrés, etc. Todo esto por el hipotálamo de estas cuatro ramas que estamos viendo, psico, neuro, inmuno, endocrinno. Podemos decir que entonces que el hipotálamo pues no solo sirve para la apetencia, la saciedad de alimentos, los líquidos, la regulación hormonal, el sueño, el sexo, la agresión, la emoción, sino que también es responsable para estos procesos psicológicos y para estos procesos neurológicos, endocrinológicos, inmunológicos, etc. Y bueno, aquí lo importante es también saber que ante el estrés, nuestro cuerpo va a producir tanto mecanismos homeostáticos, propios de la irritabilidad, o alostáticos propios de la sociedad para adaptarse, por medio de una desregulación sistémica que puede producir o no un estado patológico. ¿Qué quiero decir? A ver, cuando yo tengo mucho estrés, mi cuerpo hace una serie de organismos, hace una serie de pasos por ahí que me va a permitir o no caer en una patología. Entonces, otra función del hipotálamo, pues vamos a saber que es en la región preóptica, vamos a considerarla como un termostato, porque va ante el frío a inducir respuestas, eh, por ejemplo, tiritar, la vasoconstrucción, la piloerección, la secreción de la hormona liberadora de tiroides para acelerar el metabolismo, y por eso es muy importante. Y por el contrario, ante el calor, pues también se producen otras respuestas como la vasodilatación, la sudoración, la disminución de la hormona liberadora de tiroides, etcétera, ¿no? Y así disminuir el metabolismo. Entonces, las personas expuestas a un estrés físico o psicológico va a incrementar en la actividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que yo lo voy a resumir ahorita como HHA. ¿Mm? Ok, dejo este esquema en la laptop, pero si quieren, aquí voy a ver qué onda. Un minutito. Creo que ahí se ve en la tableta qué onda con lo que les estoy diciendo. Bueno, vamos a nosotros a tener una serie de estrés. ¿Dónde está mi marcador? Voy. En el hipotálamo, es que no se alcanza a ver. Bueno, si no se llega a ver, por favor me interrumpen porque yo no me estoy viendo ahorita en pantalla. Pero en el hipotálamo, que es esta zonita, ahorita se la regreso en la otra imagen, cuando está sometido a estrés, se inicia el sistema de hipotálamo, hipófisis adrenal. Ajá. ¿Qué pasa cuando esto pasa? Bueno, Manu, no te ves. Yo no me veo. No, tienes la cámara apagada. Ya. Vamos a si me salgo, tengo la cámara apagada. ¿Ahí tengo la cámara apagada? No, o sea, ahí sí, antes no. Ah, qué raro. Ok, ahí sí me veo. No, no te ves. A ver, a ver, a ver. Híjole, yo según toda la clase la estuve con la cámara prendida y creo que no me estaba viendo. Chin.
Bueno, ya ni modo eso, esa parte. ¿Dónde está Zoom? No lo veo. Espérenme. Ya, ahí ya Sí, lo ya me tienes veo. también. Sí, ahí sí me veo. Pero, sí, bueno, ni modo. Había algunas partecitas en donde sí le estaba mostrando cosas con las manos, pero bueno, no importa. Eh, ok, les decía el eje hipotálamo ante el estrés, vamos a tener una liberación más bien, este eje hipotálamo, hipófisis adrenal, nos va a ayudar a estimular a los núcleos perdón, a las neuronas del núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular que está en el hipotálamo va a liberar una hormona que es la hormona corticotrópica, que, a ver, creo que sí se ve. La hormona corticotrópica lo que hace es ser como una vía de relevo, más bien como una señal que va a activar a otra vía en la hipófisis. Entonces ya contemplamos al hipotálamo y ahora a la hipófisis. El hipotálamo, recapitulando, a través del núcleo paraventricular me va a liberar la hormona corticotrópica. Y la hormona corticotrópica llega a la hipófisis y a la hipófisis va a estimular la liberación de otra hormona, que es la hormona adrenocortrópica, adrenocortropa, perdón. Ok, esta hormona es muy importante porque es la que puede salir a los vasos sanguíneos, al torrente sanguíneo. Y entonces esta hormona pues puede viajar en el torrente sanguíneo y se va a encargar de buscar estas glándulas que son las glándulas suprarrenales. Supongamos en mi esquema que estas son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son las que estimulan la producción y la secreción de glucocorticoides, y de glucocorticoides vamos a tener siempre dos importantes, el cortisol y la corticosterona. Ajá. El cortisol va a tener su pico máximo en las mañanas, produciendo un aumento de glucosa para el periodo de vigilia, es decir, para el periodo en el que nos mantengamos despiertos y para tener cierta energía y actividad durante esta, y también va a suprimir al sistema inmune. Entonces, el hipocampo, por lo tanto, va a tener receptores del cortisol, lo que le va a ayudar, hagan de cuenta, el hipocampo tiene 10 dedos, y estos 10 dedos mis 10 dedos son los receptores al cortisol. Entonces llega un cortisol, lo agarra bien, llega otro, lo agarra bien. Llegan los 10 y está ya lleno. ¿Qué pasa cuando llegan más cortisol? Es decir, cuando estamos ante un estrés constante, porque estamos de acuerdo en que el cortisol se está produciendo por este estrés constante. Cuando esto pasa, el hipocampo ya no tiene dedos para agarrar moléculas de cortisol y los deja libres, los deja ahí. El cortisol en exceso en el hipocampo lleva a un proceso que se llama poda neuronal, que también es una muerte inducida. La poda neuronal lo que hace es que en las dendritas, ¿se acuerdan que había espinas dendríticas? Las dendritas empiezan a perder estas espinas dendríticas, el cortisol empieza a comerse, por así decirlo, las espinas dendríticas, y las espinas dendríticas cada vez van a tener menos conexiones con otras células, con otras neuronas. Entonces se va a producir algo llamado hipercortisolismo, es una hiperproducción del cortisol, en donde hay una reducción de espinas dendríticas, por lo tanto hay una desconexión neuronal y por lo tanto hay una muerte neuronal, porque pues ya no van a tener con quién comunicarse. La muerte neuronal está asociada a episodios depresivos, está asociada a un alto riesgo de padecer demencia o está asociada a un alto riesgo de padecer Alzheimer. Uh-huh. Otro, ya para terminar, otro mecanismo que también podemos ver en la poda, perdón, en este tema, pues es hablar del nervio vago, del sistema psiconeuroinmunoendocrinólogo, y es hablar del nervio vago, que es un nervio que todos conocemos, que permite la conexión entre el cerebro y el tracto gastrointestinal, también es conocido como el lomo gástrico. Esto pues nos permite que el nervio vago, además de la activación inmune y la permeabilidad intestinal, pues pueda producir, por ejemplo, el reflejo entérico o cositas así. Acordemos que en nuestro tracto digestivo vamos a tener a la microbiota intestinal. Y algo bien chistoso que
que se ha descubierto es que cuando la microbiota intestinal se ve afectada por la acción del nervio vago, pues puede haber una desregulación metabólica que puede conducir a enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión, la depresión, la gota, la artritis reumatoide, perdón, que les digo, son enfermedades sobre todo crónicas e inflamatorias. Y un último punto a considerar en este tema, que es todo lo relacionado a la psiconeuroinmunología, es la COVID. La COVID-19 también es un mecanismo fisiopatológico que debemos estar estudiando porque es muy complejo y porque se ha visto que puede provocar problemas neurológicos que afectan a la salud mental, por lo que se ha comprobado, ahorita todavía falta mucha investigación, que el cerebro tiene una relación negativa ante una infección de SARS-CoV-2. Muy bien, quinto tema, ya estamos terminando, es genética y salud mental. Ok, la conducta comenzó a ser estudiada desde el punto de vista genético por Francis Galton. Francis Galton es el primo de Charles Darwin, ¿ok? Es muy conocido por eso, porque es uno, en psicología, Francis Galton, es muy importante. Quien comenzó a estudiar con gemelos y con diseños de adopción, entonces él pudo determinar que hay ciertos patrones que son hereditarios y que se pueden determinar interesantemente por estos factores genéticos. Entonces, unos de esos, por ejemplo, son el cociente intelectual y algunas psicopatologías como la esquizofrenia. Entonces, muchos de los estudios en genética se hacen en grupos pequeños, pero en la genética de la conducta, esto no es recomendable porque la conducta es muy variable y se recomienda que siempre que hagamos estudios sea con individuos. En todo lo demás en psicología, todo grupos. En conducta, individuos. Entonces, sí hay que centrarnos mucho en los estudios individuales para conocer a la conducta. Es muy difícil porque no vamos a poder generalizar, pero es que la conducta no necesita ser generalizada. La conducta es específica, es propia, es intrínseca de nosotros. Con esto me refiero a que si bien las referencias entre individuos son sustanciales, han habido mayores rasgos observacionales entre grupos, pues a pesar de estas ventajas, pues es mejor que los temas genéticos se aborden desde el punto de vista, individual. Es más difícil, pero es más óptimo. Ahora, solemos creer que ciertas actitudes y habilidades como la inteligencia, el talento musical, la estatura, la masa corporal, etcétera, son factores meramente genéticos y que por lo tanto están escritos en nuestro código genético desde el momento en que nacemos. Esto hoy en día no. O sea, sí tiene factor, sí tiene importancia, sí es real, pero no siempre, no con todo, no es la genética al 100%. Entonces, el ambiente tiene un papel muy importante para muchas de estas características, porque son las que les dan una influencia extra al genotipo, la epigenética, pues, y a excepción de las enfermedades hereditarias y las condiciones biológicas, que más o menos les decía ahorita que hablamos en el otro tema, todos los demás genes son únicamente una influencia que van a estar complementados por el ambiente. ¿Qué más? Les decía, no aplica en condiciones ni en enfermedades biológicas ni hereditarias. Les decía rapidísimo que me gustan mucho los estudios de emisión de fotografías por emisión de positrones, como esta que vemos aquí, la segunda. Me gusta mucho por este tipo de color arcoíris que le da. De hecho, en inglés se le llama brain row, por la unión de brain, cerebro, y rainbow, arcoíris, esta técnica. Bueno, entonces, para esto sirve diferenciar lo innato. Lo innato son las estructuras orgánicas que van a servir directamente a la célula, es decir, las estructuras biológicas desarrolladas durante la embriogénesis, los instintos, etc. Esto es lo innato, lo que no se puede cambiar, lo propio. Sin embargo, muchos factores ambientales van a servir para que los genes tengan un efecto ante la sociedad, que es lo que les decía de la epigenética. Y vamos a tener dos conceptos, que es la corticalización, que es el desarrollo de la corteza cerebral, y la lateralización, que es la diferenciación entre las tareas de los hemisferios derecho e izquierdo.
¿Qué pasa? Todos los animales con un sistema nervioso complejo tienen tanto una corticalización como una lateralización. Sin embargo, el humano tiene, por mucho, una función más compleja. Ejemplo, esta imagen la veíamos al inicio y les dije, espérense porque la vamos a ver después. Este me sirve para explicarles qué onda con la corticalización. La corticalización, vean cómo en cerebros de mamíferos que llamamos inferiores, homínidos, los prosimios, los monos del Nuevo Mundo, que son los actuales, los del Viejo Mundo, los simios menores, etcétera, y los grandes simios, van a tener un cerebro cada vez más corticalizado. Ajá. La corteza cada vez va a tener más cíngulos, más giros. Esto nos va a permitir a retener más información, porque claro, si se está envolviendo así es porque tiene mucha masa y no cabe en el cráneo, entonces se pliega de esta manera para que pueda tener más información el cerebro. Vean cómo va funcionando, cómo va aumentando en este volumen cerebral la corticalización. En otros animales donde la corticalización es enorme, enorme es en el delfín, en la orca, en los cuervos, en ciertas aves también, sobre todo los cuervos, las águilas, halcones, hay mucha corticalización el humano. Y esta me sirve para explicarles un poco de la lateralización. Miren, aquí se ve muy poco el cerebro del ratón, pero todos los cerebros, a partir del ratón, rata, conejo, etcétera, hasta el humano, chimpancé, bovino, van a tener hemisferios. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? La composición de los hemisferios se va a dividir según las cantidades de fibras comisurales que necesiten. Entonces, el cerebro humano va a tener una lateralización mucho mayor que la de los demás, porque tenemos funciones que se interconectan, como las del lenguaje, que ya les decía, muchísimo entre hemisferio y hemisferio. Movimientos, muchísimo. Conciencia, muchísimo. O sea, todo este tipo de acciones intercomisurales, pues necesitan tener este tipo de conexiones. Me gusta mucho esta imagen de los cerebros animales, pero no es importante hablar de ello. Y bueno, otra vez regresando a genética, vamos a tener que hay factores genéticos en la diferenciación entre individuos. Por ejemplo, en el cociente intelectual, esta medida, que es de los más estudiados en la psicología, independientemente de lo que se entienda por inteligencia, que a mí me gusta verla como el conjunto de rasgos que nos van a permitir la realización de tareas complejas, pero además de la realización, una aplicación a la vida cotidiana, y además de la aplicación, es más allá del conocimiento enciclopédico. O sea, la inteligencia es un concepto como la conducta, como la felicidad, que va a cambiar muchísimo según a la persona a la que le preguntes. Ajá. Y bueno, estas se miden a través de los cocientes las pruebas de cociente intelectual, perdón, y hemos visto que tiene una heredabilidad del 50%. Es una heredabilidad muy alta el cociente intelectual. Es decir, mi papá, mi mamá son inteligentes. ¿Hay probabilidad de que yo sea inteligente? Sí, hay mucha. Y si los dos lo son, hay más. Pero no más allá del 50%, pues. La creatividad, que también es la habilidad de pensar divergentemente, tiene una heredabilidad del 25%. Las dificultades de la lectura, que es donde se consideran los retrasos mentales, los daños cerebrales, los problemas sensoriales, las carencias culturales y educativas, etcétera, tiene una heredabilidad del 30%. El retraso mental, que no es lo mismo que ser un privilegiado intelectualmente, o un retrasado intelectualmente, bueno, no es lo opuesto, pues, es la capacidad intelectual por debajo de lo normal, es decir, un CI abajo de 70 puntos, o un CI grave, un retraso mental grave si es abajo de 50 puntos, que es casi imposible de ver. O sea, sí se ve, pero es muy, muy difícil. Se ve patologías como en trisomía 21, en desórdenes monogénicos, como la fenilcetonuria. Y bueno, se ha visto que tiene más que un porcentaje de heredabilidad. Algo bien interesante es que los hermanos de individuos con retraso mental leve, les digo, hay un leve y hay un grave. El leve es con el CI de 70 puntos. Cuando los hermanos yo tengo un hermano, supongamos,
Mi hermano tiene un CI de 70 puntos, es un retraso leve. Yo puedo llegar a tener un CI normal. Ujú. Pero, pero, si yo tengo un hermano con un CI grave, es decir, de 50 puntos, yo tengo más probabilidad de tener un CI grave también. Es decir, el CI, el cociente intelectual grave, es mucho más hereditario que el cociente intelectual leve, que puede haberse debido a factores epigenéticos. La personalidad va a tener una heredabilidad del 40%, en donde se van a asociar los niveles de la actividad, de la sociabilidad, etc. Entonces, sí, en cuanto a los temas de emoción, del 40%, y en cuanto a los temas de actividad, sociabilidad, sí, 25%. La extroversión y la neurosis tiene una heredabilidad del 50% también. Incluye los cambios bruscos de humor, la ansiedad, la irritabilidad, la sociabilidad, la impulsividad y el ánimo. Y hay un conjunto de otros rasgos que en conjunto pues no tienen más del 49%. Son muy específicos con estos datos, con estas cifras. Entonces, si las quieren apuntar, qué bien. Tampoco creo que sean tan preguntables, pero bueno, en otros rasgos se está considerando, por ejemplo, a la rebeldía, a la empatía, a la desconfianza, a la anomía, etcétera, ¿no? Y bueno, las psicopatologías en parientes de primer grado, mis primos primeros, mis tíos primeros, mis hermanos, mis padres, etcétera, hay una heredabilidad del 40% dependiendo de la psicopatología, pero se ve más en la depresión, por ejemplo, y bueno, vamos a decir que los genes para algo no existen. Ajá. Si bien hay influencias en la gente, en las diferencias individuales, pero para los que estudian la genética de la conducta, los genes específicos no existen para los grandes rasgos conductuales. Vamos a tener dos conceptos claves. Uno, poligenia, que son las variaciones de la conducta influida por muchos genes, y otro, la pleitropía. A ver, poligenia, por ejemplo, la inteligencia es un ejemplo de poligenia. No hay un solo gen, uno nada más, uno, que me diga todo lo de inteligencia. No, la inteligencia se ve por lo menos en 50 genes. Ajá. Este conjunto de muchos genes me van a dar un solo rasgo. La estatura, por ejemplo, es un ejemplo de poligenia. Concepto clave, pleiotropía, que es los efectos múltiples e indirectos de un mecanismo, de un mismo gen en diversos comportamientos. Es decir, cuando un solo gen va a dar más de un rasgo fenotípico. Y bueno, ya vamos a pasar al último tema, que, bueno, faltan 7 minutos. Yo creo que la verdad no lo voy a alcanzar a ver porque está medio complejo y hay muchos esquemas. Eh, voy a tratar de adelantar lo que se pueda, y ya si no se quieren conectar a la otra, lo entiendo completamente, ya serían tablitas y cosas que veríamos. Ujú. Bueno, vamos a ver que hay muchos procesos fisiológicos que no son constantes y que necesitan de ciclos. Perdón, que son constantes y que necesitan de ciclos para ser estudiados. Sobre todo ciclos geofísicos, como que son ciclos repetitivos. Y, por ejemplo, vamos a tener al ciclo circadiano cada día, al ciclo lunar cada 28 días, al ciclo solar cada 365 días. Vamos a tener otros ciclos como el trimestral, vamos a tener ciclos de marea, o sea, ciclos que se estudian en geofísica. El importante aquí es el circadiano. También vamos a tener a ciclos no dependientes de geofísica, como los ultradianos, de entre 30 minutos a 6 horas de duración, y los de alta frecuencia, que van a depender de neuronas, por ejemplo. Muchos de los ciclos no dependientes de geofísica se estudian con geofísica, como el del sueño-vigilia, que son dependientes de ciertas neuronas, pero que para su estudio más fácil se estudia con un ciclo circadiano. Entonces, igual de imagen artística, me pareció importante poner otra vez a Dalí, con este que tiene un título muy bonito que se llama Sueño causado por el viento de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Bueno, no importa mucho. Muy bien. El sueño va a tener ciertas características, como que está constituido por dos etapas bien diferenciadas. Una, el sueño lento, SL, también conocido por sus siglas, o sueño no MOR, y se va a dividir en N1, N2, N3. Y vamos a tener al sueño paradójico, o SP, o sueño MOR. MOR viene de
son las siglas de movimientos oculares rápidos, porque cuando estamos en esta etapa del sueño, si tú le abres el ojo a una persona dormida en etapa MOR, vas a ver cómo se va a mover así su ojo. Es bien chistoso, está bien padre los videos que se ven, pero se mueve muy rápido el ojo. Y vamos a tener en inglés se llama REM, Rapid Eye Movements, también por si llegan a verlo por ahí, REM. Vamos a ver que el sueño va a tener, evidentemente de forma natural, los ciclos van a ocurrir en la noche y van a surgir a partir de un conjunto de cambios fisiológicos en los que participan las estructuras que ya comentamos, como pues el núcleo coeruleus, etcétera, ¿no? El sueño no es un descanso, es un proceso activo con una función restaurativa del sistema nervioso, en donde las regiones van a mostrar igual una actividad. No hay un descanso nunca del cerebro, pero es donde puede ayudar a que el cuerpo descanse, pues. Hay algunas regiones durante el sueño que tienen más actividad dormidos que durante la vigilia y que, pues, les digo, son necesarias para un proceso restaurativo. Y es sabido que los patrones de sueños cambian con la edad, de tal manera que los recién nacidos tienden a dormir alrededor de 16 horas, como aquí vemos, miren, tenemos a los recién nacidos de 16 horas, y va bajando, va bajando, bajando. Nosotros estamos ahorita en esta etapa, en donde deberíamos dormir apenas poquito menos de 8 horas de manera fisiológica. Vean, la parte azul es la parte no REM o no MOR, y la parte como café dorada es la parte MOR. Ajá, entonces, vean la equivalencia, es muy poco el descanso restaurativo. Y pues vamos a tener a las personas más longevas que van a estar menos de 6 horas para estar activos completamente, o de 6 horas seguidas al menos, porque muchas veces hemos notado que nuestros abuelos, abuelas se duermen una siesta y por eso yo creo que también es importante recabar eso. Entonces, en el ciclo de sueño del adulto se empieza a través del no more, vamos a empezar en no more, va a pasar a more y esto va a ocurrir alrededor de los 70 primeros minutos, es decir, nosotros dormimos, 70, 100 minutos después estamos en fase more. Y la fase more va a durar entre 5 y 30 minutos, dependiendo. Entonces, en una sola noche puede haber entre 4 a 6 ciclos de sueño more. Ok, esta es la imagen, se llama hipnograma, este tipo de gráfica, porque estamos viendo el gráfico del sueño, típico de un adulto sano. Entonces vamos a tener fase 1, les decía, fase 1 del sueño se va a dividir en N1, N2, N3, y a la fase 4, que es R, la fase R o la fase de MO. Ajá. Entonces tenemos a no REM, vean cómo aquí nos estamos dormidos, bajamos, y vamos a estar en REM. El primer REM dura muy poquito, 5 minutos a lo mucho. Volvemos a dormir, ahora el no REM dura menos, llegamos a una fase 4, bueno, va a durar lo mismo básicamente, pero el REM va a ser más largo. Lo mismo, dormimos, el NREM ya va a llegar a la fase 3 nada más, y el sueño REM otra vez es más largo. Y así, alrededor de 4, 5, 6 veces por una noche. Dependiendo también, hay quienes necesitan de 3 fases REM para estar activos. Entonces, ven, las características es que la fase REM cada vez es más larga. Ya sé si aquí empezó con 5 minutos, acá en el final va a terminar durando alrededor de media hora, y después va a despertar. Entonces, ya va a terminar esta. Ya nos falta ver funciones del sueño y trastornos del sueño y terminamos. Entonces, en la siguiente, si se quieren unir, no son más de 10 minutos. Y si no, no se preocupen, igual la grabo, ¿va? Voy a terminar con esta reunión.